Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: ¿pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. El juez del mundo, que un día volverá a juzgarnos, está allí, humillado, deshonrado e indefenso, delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo de maldad. Sabe que este condenado es inocente, busca el modo de liberarlo, pero su corazón está dividido, y al final prefiere su posición personal, su propio interés, al derecho. También los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de Pentecostés, sentirán el corazón compungido, cuando Pedro les dirá: Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante vosotros, lo matasteis en una cruz. Pero en aquel momento están sometidos a la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los demás. Y así, la justicia es pisoteada por la bellaquería, por la pusilanimidad, por miedo a la prepotencia de la mentalidad dominante. La sutil voz de la conciencia es sofocada por el grito de la muchedumbre. La indecisión, el respeto humano, dan fuerza al mal. Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo al qué dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la historia. Los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad, nuestra reputación a la justicia? Da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación, que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en nuestra vida. El día de Pentecostés has conmovido el corazón e infundido el don de la conversión a los que el Viernes Santo gritaron contra ti. De este modo nos has dado esperanza a todos. Danos también a nosotros de nuevo la gracia de la conversión. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Jesús, condenado por declararse rey, es escarnecido, pero precisamente en la burla emerge cruelmente la verdad. ¿Cuántas veces los signos de poder ostentados por los potentes de este mundo son un insulto a la verdad, a la justicia y a la dignidad del hombre? ¿Cuántas veces sus ceremonias y sus palabras grandilocuentes en realidad no son más que mentiras pomposas, una caricatura de la tarea a la que se deben por su oficio, el de ponerse al servicio del bien? Jesús, precisamente por ser escarnecido y llevar la corona del sufrimiento, es el verdadero rey. Su cetro es la justicia. El precio de la justicia es el sufrimiento en este mundo. Él, el verdadero rey, no reina por medio de la violencia, sino a través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz,
nuestra cruz, el peso de ser hombres, el peso del mundo. Así es como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la vida eterna. Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino. Danos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificultades de la vida. Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera alegría. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. El hombre ha caído y cae siempre de nuevo. ¿Cuántas veces se convierte en una caricatura de sí mismo y en vez de ser imagen de Dios, ridiculiza al Creador? ¿No es acaso la imagen por excelencia del hombre la de aquel que bajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los salteadores que lo despojaron dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino? Jesús, que cae bajo la cruz, no es sólo un hombre extenuado por la flagelación. El episodio resalta algo más profundo. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. En su caída bajo el peso de la cruz aparece todo el itinerario de Jesús. Su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo subraya a la vez la naturaleza de nuestro orgullo, la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios, a ser solo nosotros mismos, sin necesidad del amor eterno, y aspirando a ser los únicos artífices de nuestra vida. En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, nuestros propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por autodestruirnos. La humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. Con su humillación nos ensalza. Dejemos que nos ensalce, despojémonos de nuestra autosuficiencia, de nuestro engañoso afán de autonomía, y aprendamos de él, del que se ha humillado, a encontrar nuestra verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndonos hacia Dios y los hermanos oprimidos. Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia te derriba, pero tu caída no es signo de un destino adverso, no es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. Has querido venir a socorrernos porque a causa de nuestra soberbia yacemos en la tierra. La soberbia de pensar que podemos forjarnos a nosotros mismos lleva a transformar al hombre en una especie de mercancía que puede ser comprada y vendida, una reserva de material para nuestros experimentos, con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte, mientras que en realidad no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la dignidad humana.
Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. En el Vía Crucis de Jesús está también María, su madre. Durante su vida pública debía retirarse para dejar que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. También hubo de oír estas palabras: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esto muestra que ella es la madre de Jesús no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón, porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo había concebido en el corazón. Se le había dicho: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, será grande, el Señor le dará el trono de David su padre. Pero poco más tarde el viejo Simeón le diría también: y a ti, una espada te traspasará el alma. Esto le haría recordar las palabras de los profetas, como estas: maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero. Ahora se hace realidad. En su corazón habrá guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho cuando todo comenzó: no temas, María. Los discípulos han huido, ella no. Está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre y con su fe que resiste en la oscuridad. Bendita tú que has creído. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Sí, ahora ya lo sabe, encontrará fe. Este es su gran consuelo en aquellos momentos. Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías la Madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te han convertido en la Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento. Quinta estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Simón de Cirene, de camino hacia casa, volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados, un espectáculo quizás habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. Qué enojo debe haber sentido al verse improvisamente implicado en el destino de aquellos condenados. Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnancia. El evangelista Marcos menciona también a sus hijos, seguramente conocidos como cristianos, como miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario ha brotado la fe. Acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, el cireneo comprendió que era una gracia poder caminar junto a este crucificado y socorrerlo. El misterio de Jesús sufriente y mudo
le ha llegado al corazón. Jesús, cuyo amor divino es lo único que podía y puede redimir a toda la humanidad, quiere que compartamos su cruz para completar lo que aún falta a sus padecimientos. Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús, y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir a la salvación del mundo. Señor, a Simón de Cirene le has abierto los ojos y el corazón, dándole al compartir la cruz la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos contigo. Danos la gracia de reconocer con gozo que precisamente compartiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo nos hacemos servidores de la salvación y que así podemos ayudar a construir tu cuerpo, la Iglesia. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro del profeta Isaías. No tenía figura ni belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Verónica, Berenice según la tradición griega, encarna este anhelo que acomuna a todos los hombres píos del Antiguo Testamento el anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella, en principio, en el Vía Crucis de Jesús, no hace más que prestar un servicio de bondad femenina. Ofrece un paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni inmovilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena, que en la turbación y en la oscuridad del corazón mantiene el brío de la bondad, sin permitir que su corazón se oscurezca. Bienaventurados los limpios de corazón, había dicho el Señor en el Sermón de la Montaña, porque verán a Dios. Inicialmente, Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús, el rostro humano, lleno de sangre y heridas. Ella ve el rostro de Dios y de su bondad, que nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Solo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. Cuando no seamos capaces de cumplir grandes cosas, danos la fuerza de una bondad humilde. Graba tu rostro en nuestros corazones, para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de las Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos,
ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. La tradición de las 3 caídas de Jesús y del peso de la cruz hace pensar en la caída de Adán, en nuestra condición de seres caídos y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. Esta adquiere en la historia formas siempre nuevas. En su primera carta, San Juan habla de 3 obstáculos para el hombre: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Interpreta de este modo, desde la perspectiva de los vicios de su tiempo, con todos sus excesos y perversiones, la caída del hombre y de la humanidad. Pero podemos pensar también en cómo la cristiandad en la historia reciente, como cansándose de tener fe, ha abandonado al Señor. Las grandes ideologías y la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja llevar simplemente por la corriente han creado un nuevo paganismo. Un paganismo peor que, queriendo olvidar definitivamente a Dios, ha terminado por desentenderse del hombre. El hombre, pues, está sumido en la tierra. El Señor lleva este peso y cae para poder venir a nuestro encuentro. Él nos mira para que despierte nuestro corazón, cae para levantarnos. Señor Jesús, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer, pero levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos. Líbranos del poder de la concupiscencia. En lugar de un corazón de piedra, danos de nuevo un corazón de carne, un corazón capaz de ver. Destruye el poder de las ideologías, para que los hombres puedan reconocer que están entretejidas de mentiras. No permitas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vigilantes para poder resistir a las fuerzas del mal. Y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y exteriores de los demás, a socorrerlos. Levántanos para poder levantar a los demás. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad, para que seamos portadores de esperanza para el mundo. 8ª estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad, que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y lloran por él, nos hace reflexionar. ¿Cómo entenderlo? ¿Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad puramente sentimental que no llega a ser conversión y fe vivida? De nada sirve compadecer con palabras y sentimientos los sufrimientos de este mundo si nuestra vida continúa como siempre. Por esto, el Señor nos advierte del riesgo que corremos nosotros mismos. Nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del juicio. No obstante, todas nuestras palabras de preocupación por el mal y los sufrimientos de los inocentes, ¿no estamos tal vez demasiado inclinados a dar escasa importancia al misterio del mal? En la imagen de Dios y de Jesús al final de los tiempos, ¿no vemos quizás únicamente el aspecto dulce y amoroso, mientras descuidamos tranquilamente el aspecto del juicio? ¿Cómo podrá Dios, pensamos, hacer de nuestra debilidad un drama? Somos solamente hombres, pero ante los sufrimientos del Hijo vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado del todo para poder superarlo. No se puede seguir quitando importancia al mal contemplando la imagen del Señor que sufre. También Él nos dice: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros,
porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Señor, a las mujeres que lloran les has hablado de penitencia, del día del juicio, cuando nos encontremos en tu presencia, en presencia del juez del mundo. Nos llamas a superar una concepción del mal como algo banal, con la cual nos tranquilizamos para poder continuar nuestra vida de siempre. Nos muestras la gravedad de nuestra responsabilidad, el peligro de encontrarnos culpables y estériles en el juicio. Haz que caminemos junto a ti, sin limitarnos a ofrecerte solo palabras de compasión. Conviértenos y danos una vida nueva. No permitas que al final nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos para la vida eterna. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de las Lamentaciones. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. ¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? ¿En cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia y en el vacío y maldad del corazón donde entra a menudo? ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? Qué poca fe hay en muchas teorías, cuántas palabras vacías, cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a él. Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación, en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas. También esto está presente en su pasión, la traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma, Kyrie eleison, Señor, sálvanos. Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes, y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos abruman su atuendo y su rostro tan sucios, pero los empañamos nosotros mismos, nosotros quienes te traicionamos, no obstante los gestos ampulosos y las palabras altisonantes. Ten piedad de tu Iglesia. También en ella Adán, el hombre, cae una y otra vez. Al caer, quedamos en tierra, y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podremos levantarnos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de tu Iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú te levantarás. Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica tu Iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social, indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien.
Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, despreciado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Ha desaparecido en el hombre el esplendor de Dios y ahora se encuentra en un mundo desnudo y al descubierto, y se avergüenza. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. Jesús, despojado, nos recuerda que todos nosotros hemos perdido la primera vestidura y por tanto el esplendor de Dios. Al pie de la cruz, los soldados echan a suerte sus míseras pertenencias, sus vestidos. Los evangelistas lo relatan con palabras tomadas del Salmo 21:19 y nos indican así lo que Jesús dirá a los discípulos de Emaús. Todo se cumplió según las Escrituras. Nada es pura coincidencia. Todo lo que sucede está dicho en la palabra de Dios, confirmado por su designio divino. El Señor experimenta todas las fases y grados de la perdición de los hombres y cada uno de ellos. No obstante, su amargura son un paso de la redención. Así devuelve Él a la casa la oveja perdida. Recordemos también que Juan precisa el objeto del sorteo, la túnica de Jesús, tejida de una pieza, de arriba abajo. Podemos considerarlo una referencia a la vestidura del sumo sacerdote, que era de una sola pieza, sin costuras. Este, el crucificado, es de hecho el verdadero sumo sacerdote. Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Te has cargado con los sufrimientos y las necesidades de los pobres, aquellos que están excluidos del mundo. Pero es exactamente así como cumples la palabra de los profetas. Es así como das significado a lo que aparece privado de significado. Es así como nos haces reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti y a nosotros, y al mundo. Concédenos un profundo respeto hacia el hombre en todas sus fases de su existencia y en todas las situaciones en las cuales lo encontramos. Danos el traje de la luz de tu gracia. 11ª estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros has salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Jesús es clavado en la cruz. La sábana santa de Turín nos permite hacernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento. Jesús no bebió el calmante que le ofrecieron, asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión. Su cuerpo está martirizado. Se han cumplido las palabras del Salmo: Yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Como uno ante quien se oculta el rostro, era despreciado. Y con todo, eran nuestros sufrimientos los que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Detengámonos ante esta imagen de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente. Mirémosle en los momentos de satisfacción y gozo, para aprender a respetar sus límites y a ver la superficialidad de todos los bienes puramente materiales. Mirémosle en los momentos de adversidad y angustia, para reconocer que precisamente así estamos cerca de Dios. Tratemos de descubrir su rostro en aquellos que tendemos a despreciar, ante el Señor condenado, que no quiere usar su poder para descender de la cruz, sino que más bien soportó el sufrimiento de la cruz hasta el final. Podemos hacer aún otra reflexión. Ignacio de Antioquía
encadenado por su fe en el Señor, elogió a los cristianos de Esmirna por su fe inamovible. Dicen que estaban, por así decir, clavados con la carne y la sangre a la cruz del Señor Jesucristo. Dejémonos clavar a Él, no cediendo a ninguna tentación de apartarnos, ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda. Señor Jesucristo, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado clavar, has sufrido sin evasivas, sin compromisos. Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti, a desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Juan. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos. Estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Del Evangelio según San Mateo. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lamá sabactaní, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: a Elías llama a éste. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente éste era hijo de Dios. Sobre la cruz, en las dos lenguas del mundo de entonces, el griego y el latín, y en la lengua del pueblo elegido, el hebreo, está escrito quién es Jesús: el Rey de los judíos, el hijo prometido de David. Pilato, el juez injusto, ha sido profeta a su pesar. Ante la opinión pública mundial se proclama la realeza de Jesús. Él mismo había declinado el título de Mesías porque habría dado a entender una idea errónea, humana, de poder y salvación. Pero ahora el título puede aparecer escrito públicamente encima del crucificado. Efectivamente, Él es verdaderamente el Rey del mundo. Ahora ha sido realmente ensalzado. En su descendimiento ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor. Ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo y de este modo manifiesta al verdadero Dios, al Dios que es amor. Ahora sabemos que es Dios. Sabemos cómo es la verdadera realeza. Jesús recita el Salmo 21, que comienza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Asume en sí a todo el Israel sufriente, a toda la humanidad que padece, el drama de la oscuridad de Dios, manifestando de este modo a Dios justamente donde parece estar definitivamente vencido y ausente. La cruz de Jesús es un acontecimiento cósmico. El mundo se oscurece cuando el Hijo de Dios padece la muerte. La tierra tiembla. Y junto a la cruz nace la Iglesia en el ámbito de los paganos. El centurión romano reconoce y entiende que Jesús es Hijo de Dios. Desde la cruz, Él triunfa siempre de nuevo. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el sol. Constantemente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. Por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, irreconocible, pero en la cruz te has hecho reconocer. Porque eres el que sufre y el que ama. Eres el que ha sido ensalzado. Precisamente desde allí has triunfado.
13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Jesús está muerto. De su corazón traspasado por la lanza del soldado romano, mana sangre y agua, misteriosa imagen del caudal de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía, de los cuales, por la fuerza del corazón traspasado del Señor, renace siempre la Iglesia. A él no le quiebran las piernas como a los otros dos crucificados. Así se manifiesta como el verdadero Cordero Pascual, al cual no se le debe quebrantar ningún hueso. Y ahora, que ha soportado todo, se ve que a pesar de toda la turbación del corazón, a pesar del poder del odio y de la ruindad, él no está solo. Están los fieles. Al pie de la cruz estaba María, su madre, la hermana de su madre, María, María Magdalena y el discípulo que él amaba. Llega también un hombre rico, José de Arimatea. El rico logra pasar por el ojo de la aguja, porque Dios le da la gracia. Entierra a Jesús en su tumba, aún sin estrenar, en un jardín donde Jesús es enterrado. El cementerio se transforma en un vergel, el jardín del que había sido expulsado Adán cuando se alejó de la plenitud de la vida de su Creador. El sepulcro en el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está a punto de terminar. Y llega también un miembro del Sanedrín, Nicodemo, al que Jesús había anunciado el misterio del renacer por el agua y el Espíritu. También en el Sanedrín, que había decidido su muerte, hay alguien que cree, que conoce y reconoce a Jesús después de su muerte. En la hora del gran luto, de la gran oscuridad y de la desesperación, surge misteriosamente la luz de la esperanza. El Dios escondido permanece siempre como Dios vivo y cercano. También en la noche de la muerte, el Señor muerto sigue siendo nuestro Señor y Salvador. La Iglesia de Jesucristo, su nueva familia, comienza a formarse. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero tu cuerpo es recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. El sol no se ha puesto totalmente. ¿Cuántas veces parece que estés durmiendo? Qué fácil es que nosotros, los hombres, nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos: Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos aceche el desánimo, y ayúdanos a no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que te acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como tu madre, que te arropa de nuevo en su seno. Ayúdanos, ayuda a los pobres y a los ricos, a los sencillos y a los sabios, para poder ver por encima de los miedos y prejuicios, y te ofrezcamos nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo, preparando así el jardín en el cual puede tener lugar la resurrección. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas, enfrente del sepulcro. Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con todos los honores. Nicodemo lleva una mezcla de mirra y áloe de 100 libras para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega del Hijo, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda el amor generoso de Dios, la sobreabundancia de su amor. Dios se ofrece generosamente a sí mismo.
Si la medida de Dios es la sobreabundancia, también para nosotros nada debe ser demasiado para Dios. Es lo que Jesús nos ha enseñado en el Sermón de la Montaña, pero es necesario recordar también lo que San Pablo dice de Dios, el cual, por nuestro medio, difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos el buen olor de Cristo. En la descomposición de las ideologías, nuestra fe debería ser, una vez más, el perfume que conduce a las sendas de la vida. En el momento de su sepultura, comienza a realizarse la palabra de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que muere. Del grano de trigo enterrado comienza la gran multiplicación del pan que dura hasta el fin de los tiempos. Él es el pan de vida capaz de saciar sobreabundantemente a toda la humanidad y de darle sustento vital, el Verbo de Dios, que es carne y también pan para nosotros a través de la cruz y la resurrección. Sobre el sepulcro de Jesús resplandece el misterio de la Eucaristía. Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo. Te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el verdadero maná, el pan de vida en el cual te ofreces a ti mismo. La palabra eterna, a través de la encarnación y la muerte, se ha hecho palabra cercana. Te pones en nuestras manos y entras en nuestros corazones para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo, para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida para encontrarla, a fin de que también nosotros confiemos en la promesa del grano de trigo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, pan del cielo. Auxílianos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo. Como el grano de trigo crece de la tierra como retoño y espiga, tampoco tú podías permanecer en el sepulcro. El sepulcro está vacío porque Él, el Padre, no te entregó a la muerte, ni tu carne conoció la corrupción. No, tú no has conocido la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón de Dios a la carne transformada. Haz que podamos alegrarnos de esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo, para ser, de este modo, testigos de tu resurrección.